Buenas noches. Como estudiantes de la carrera de psicología en segundo semestre del curso Neurofisiología, vamos a presentar el tema Psicología Somática, donde veremos algunos temas o integraremos algunos procesos psicológicos que afectan estructuras corporales o producen algunas enfermedades. Por ejemplo, la psicología somática podemos decir que son todas las percepciones físicas que se originan en la mente y toda la información sensitiva se traslada por medio de terminaciones nerviosas y órganos internos hasta llegar al cerebro, donde se mezclan con emociones y otros procesos mentales. Por ejemplo, tenemos el dolor. El dolor es causado por algún síntoma o es como una alarma del cuerpo que nos está indicando que hay alguna enfermedad. También se puede ver algunas enfermedades por el estrés, que también nos afecta. Tenemos algunos mecanismos, dentro de ellos está el tacto, el medio ambiente y las emociones. Veremos también algunos receptores sensoriales. Receptores sensoriales. ¿Qué son los receptores sensoriales? Son estructuras especializadas que responden selectivamente a un tipo de estímulo, ya sea presión, calor o frío, vibración, luz y compuestos químicos. La respuesta de los receptores consiste en señales eléctricas que pueden viajar por las neuronas a otros lugares del sistema nervioso donde son integradas. También tenemos lo que es el sentido sinestésico. Mediante este sentido coordinamos la actuación de nuestros músculos. De modo automático, los órganos receptores son unas terminaciones nerviosas situadas en los tendones y en las juntas articulares. Una anomalía de este sentido produce una arritmia o falta de coordinación en los movimientos. También tenemos lo que es la percepción del dolor. El dolor es una percepción que posee varias dimensiones: duración, intensidad, localización, cualidad y efecto. Es el tiempo durante el cual se percibe el dolor. Este puede ser continuo o intermitente y en la mayoría de los casos la duración está relacionada directamente con la actividad del receptor o de impulso nervioso. También los sentidos sensoriales son los sentidos corporales. Estos sentidos corporales facilitan información sobre lo sucedido en la superficie del cuerpo hacia el interior. Los sentidos cutáneos contienen vías submodales llamadas tacto. La propiocepción y la sinapsia proporcionan información sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Los receptores musculares y su función en la retroalimentación procede de la posición y movimiento de la extremidad. También tenemos los termorreceptores. Los termorreceptores son terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel con la finalidad de captar y responder ante los cambios de las temperaturas. Entre los receptores tenemos el TRM8, que produce sensaciones respondiendo a diversos estímulos ambientales. El TRP2, 3 y 4 se activan con temperaturas entre los 23 grados y los 52 grados. El receptor TRPV1 detecta temperaturas elevadas nocivas o agentes relevantes. Los órganos receptores de la piel. La piel es un órgano vital del ser vivo, consta de dermis y epidermis, contiene receptores dispersos a lo largo de estas capas. Entre los receptores que veremos hoy están los intorreceptores, que son el crepúsculo de Pacini, que muestra respuestas a presión profunda y vibraciones rápidas. El crepúsculo de Ruffini son receptores sensoriales situados en la piel, preservan los cambios de temperatura relacionados con el calor, y los de Meissner, responsables de la sensibilidad para el tacto suave, tienen la mayor sensibilidad en el umbral de respuesta más bajo cuando reciben vibraciones menores a los 50 Hz. Vamos a hablar de la patología asociada.
Es la rama de la medicina que se enfoca en las enfermedades o grupos de síntomas asociados a una determinada dolencia, extendiendo condiciones emocionales y se caracteriza por estados de ánimo. La hipergelsia es el aumento de la sensibilidad del dolor, que cuando la piel se ve lesionada, se libera una sopa inflamatoria. Estas incluyen lo que es el glutamato, la serotonina, la adenosina y el ATP. Esta respuesta es natural en el cuerpo. Lo que hace es eliminar la lesión y estimular la circulación. El prurito es la sensación desagradable de picazón que induce el reflejo de rascarse. Suele ser leve y de muy corta duración. Las sensaciones suelen ser percibidas por la conciencia, ¿verdad? Y a través de las terminaciones nerviosas en la piel y órganos internos que llegan al cerebro. El trastorno somático suele ser que las manifestaciones del cuerpo estén al descubierto o muchas veces ocultándolos completamente. Las personas con ansiedad o depresión suelen presentar un estado de alerta muy exagerado sobre lo que pasa en su cuerpo, siendo interpretado como una amenaza constante. Los trastornos somatoformes y los factores psicológicos que afectan el estado físico. Los trastornos somatoformes se consideran de esa manera a los diversos síntomas que causan una alteración sin presencia de hallazgos ni anatómicos ni fisiológicos. Son generalmente conflicto mental y pueden ser de forma consciente o inconsciente de la persona. Algunos casos son la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia o los ataques de pánico. Dentro de los trastornos trastornos por somatizaciones tenemos que estos generan una gran preocupación porque tienen diversos síntomas, como en los gastrointestinales el vómito, dolores en miembros diversos del cuerpo o una menstruación dolorosa. En los cardiopulmonares tenemos algunas palpitaciones o dolor torácico. Tenemos también síntomas de incapacidad sexual y otros asociados a los ciclos menstruales irregulares. El dolor somatoforme también se le llama dolor psicógeno o trastorno idiopático del dolor. Se reconoce por la duración e intensidad que posee y que no responde a ningún mecanismo fisiopatológico conocido. Estos se presentan desde la adolescencia. El dolor secundario se presenta principalmente en la depresión y el paciente usa fármacos para un mínimo alivio de lo que está sintiendo. El estrés, cuando hablamos de estrés, sabemos que es una amenaza común, ya que es parte de la realidad. Día a día nosotros vivimos máximo en este tiempo, ¿verdad? Y este actúa directamente sobre el sistema nervioso autónomo y este provoca fatigabilidad. Cuando hay estímulos físicos y mentales, desencadenan de forma negativa y de manera interna una lucha de huida o amenaza. Es una amenaza común, ya que pues el malestar de la persona puede hacerlo que enfrente su entorno de una manera negativa. Dentro de otros trastornos que podemos ver está el embarazo espurio, en el que podemos ver que tiene que puede ser pseudosis, ¿verdad? La mujer puede presentar síntomas de embarazo sin siquiera estarlo. O puede tener una idea delirante del embarazo, ¿verdad? Que no hay carencia de embarazo, no hay embarazo, pero ellos piensan durante muchos años que sí tienen un feto adentro y llegan a hablar de ellos o a hablarles. Entonces, eso es una manera delirante que ellos puedan tener. El embarazo simulado viene a ser por conveniencia, aunque saben que no es real, pero ellas saben que van a recibir un beneficio, entonces lo crean. El síndrome de Cobain es en el que la pareja de la persona, de la mujer embarazada, empieza a tener síntomas como que fuera él el que está embarazado, o sea, en los hombres como las náuseas,
los antojos y el pseudoembarazo, que es una alteración endocrina. Generalmente hay un tumor en la mayoría de los casos. Es lo que sucede con estos. A continuación vamos a ver algunos factores fisiopatológicos. Entre los factores fisiopatológicos están las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que todas las personas tenemos ante situaciones relevantes desde un punto de vista adaptativo. Esto quiere decir que si llego a sentir peligro, mi reacción o emoción va a ser diferente. Si siento amenaza, mi reacción o emoción va a ser distinta. Si siento daño, pérdida, éxito, una novedad, etcétera, cada una de estas emociones van a ser distintas o adaptadas en este campo. Estas reacciones son de carácter universal y son bastante independientes de la cultura. Estas también se producen cambios en una experiencia afectiva, como lo es en la activación fisiológica y en la conducta expresiva. Entre las emociones nosotros podemos distinguir al menos dos grupos. Están las positivas y las negativas, como puede ser el miedo y la ansiedad, la ira, la tristeza o depresión y el asco, que son reacciones emocionales básicas que se llegan a caracterizar por una experiencia afectiva desagradable o negativa a una alta activación fisiológica. Ahora vamos a analizar lo que es el dolor. Pues desde un punto de vista, el dolor parece tener tres diferentes aspectos perceptivos y conductuales. El primero es que el componente sensitivo, la percepción pura de la intensidad de un estímulo doloroso. El segundo componente es el que las consecuencias emocionales inmediatas del dolor, el carácter desagradable o grado en que el sujeto se siente preocupado por el estímulo doloroso. Esta que se caracteriza porque se redujo en algunos de los soldados de Anzio. Y por último, el tercer componente es el que tiene implicaciones emocionales a largo plazo del dolor crónico. La amenaza de tal dolor representa por la comodidad y por el bienestar de futuro. Bueno, pues cuando hablamos de la neuroanatomía funcional de la psicología somática, nos puede referir a que es el estudio de la organización y la estructura del sistema nervioso de su órgano más importante, que pues sería el cerebro. Aquí podemos ver lo que sería la regulación aferente y la regulación descendente. La regulación aferente se encarga de regular toda la información al sistema nervioso central y a los músculos esqueléticos del cuerpo. El dolor que se origina por la actividad de los nociceptores también puede ser producido por la actividad simultánea de los mecanorreceptores del umbral bajo. La teoría que nos explica Pronal y Patrick sobre las compuertas del dolor nos muestran que las neuronas designadas de las astas posteriores, que proyectan acciones ascendentes por el fascículo espinotalámico, son excitadas tanto por acciones sensoriales como por acciones de dolor no mielinizados. Por el otro lado, podemos ver lo que es la regulación descendente, que tiene como finalidad dirigirse a regiones como el RAFE o la médula espinal, donde permite la actividad de las neuronas nociceptivas, las emociones fuertes, el estrés o la determinación estoica. Pueden suprimir con gran fuerza sensaciones de dolor. Una de las regiones del cerebro en la que se suprime el dolor es la zona de las neuronas del mesencéfalo, que también se llama sustancia gris periacudectal. En la parte de la neuroanatomía también podemos ver lo que son las vías somatosensitivas, el sistema límbico y su relación con las emociones, la corteza sensorial somática primaria y las acciones aferentes primarios y la médula espinal. Primero podemos ver lo que es la vía somatosensitiva, que básicamente su función es producir modalidades de estímulo tales como lo es el tacto, la temperatura, entre otros. Y esto también comunica diferentes partes del organismo de la médula espinal con el fin de llevar información sensitiva en su lugar de destino, que sería la corteza
cerebral, ¿verdad? También después está el sistema límbico y la emoción, que es un conjunto de núcleos y tractos que rodean el tálamo. Su papel fundamental pues es dar respuestas fisiológicas entre ciertos estímulos a los cuales nos vemos expuestos. También está la corteza sensorial somática, que esta es la responsable del procesamiento de las sensaciones somáticas. Cuando los receptores detectan una sensación, envían la información al tálamo y luego a la corteza somatosensitiva primaria. Y por último está lo que es la médula espinal, que pues esta se encarga de dar las órdenes o tomar las decisiones del cerebro hasta los músculos, y su función pues es interpretar los estímulos mediante neuronas sensoriales con la producción de respuestas en base a los procedimientos de esta información a través de las neuronas motoras. La vía trigeminal del dolor consiste en que hacen sinapsis con las neuronas sensoriales del segundo orden en el núcleo espinal del trigémino, el tronco cerebral, y se encarga de conducir las sensibilidades exteroceptivas y propioceptivas de la cara. La vía espinotalámica del dolor son las fibras espinotalámicas que se proyectan hacia arriba por la médula espinal y a través del bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo sin hacer sinapsis, hasta que se alcanza el tálamo, y su función es conducir la información del dolor y la temperatura desde la médula espinal hasta el cerebro. Bueno, entonces esta sería la presentación sobre el tema de psicología somática del grupo número 4 del curso de neurofisiología para ustedes. Muchas gracias por su atención.